Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Como siempre, es un grato estar acá todos reunidos, en compartir el Evangelio, en buscar de Dios y estar siempre dispuestos, como decía el hermano Faber, a escuchar las enseñanzas y no solo eso, sino a aplicarlas a nuestras vidas. Quisiéramos que, por favor, cerremos nuestros ojos y oremos antes de iniciar. Amado Dios, te damos gracias nuevamente, Señor, por este día, Señor, que tú pones para que nosotros te glorifiquemos a ti, Señor. Permite, Señor, que esta enseñanza, Señor, sea aplicativa para nuestras vidas, Padre amado, y que lo que se diga aquí, Señor, sea lo que tú quieres que digamos, Señor, y expresemos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que pon la disposición de nuestros corazones para el entendimiento de tu palabra, Señor, y para comprender en ellas todas las verdades que tú tienes en ellas para nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar, quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuál es nuestro deleite o en qué nos estamos deleitando? Quisiera que por favor meditáramos en eso y más adelante lo analizamos y miramos en qué nos estamos deleitando. El domingo pasado hablábamos del estudio de las Escrituras, en la cual nos ayudaban para la piedad y cómo en ellas encontrábamos aplicaciones y que era la única forma en la cual nosotros podíamos estudiar la misma palabra, que hay muchos métodos, pero que la esencia es la misma Escritura en la que nos enseña a vivir cada día para la piedad. Ahora, para seguir con este paso de las disciplinas espirituales, vamos a entrar a un cuarto disciplina, que es la disciplina de la meditación, en la cual, como siempre, va dirigida a las Escrituras de acuerdo a todo lo que en ellas podemos encontrar. Podemos ver que hay bueno, antes de esto quisiera preguntar, ¿la asimilación de las Escrituras es importante para nuestras vidas? ¿Por qué creen que es importante para nuestras vidas? Ya con base a todo lo que hemos visto de que es leer, escuchar, leer y estudiar la palabra, ¿para qué creen que es importante para nuestras vidas? Porque decimos sí, la asimilación es importante para nuestras vidas, pero ¿por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando, que las mismas Escrituras es la que nos mueven a nosotros a dirigir nuestro corazón, a vivir en piedad para la gloria de Dios. Con base a esto quisiéramos que definiéramos qué significa meditar. La palabra meditar viene del hebreo hada, que significa murmurar, y no solamente estar repitiendo palabras, sino es un pensamiento profundo en las verdades que encontramos en las Escrituras. Y quisiera que mi hermano Alex, por favor, me ayudara con Josué 1:8, ¿es tan amable? 1:8, sí, señor. Amén, muchas gracias. Aquí encontramos que la meditación que nos ordena acá es una ordenanza de Dios, es una orden directa de Dios, en la cual cuando nosotros vemos que es una orden de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar esa palabra de Dios, en tener todos nuestros sentidos para entrar en ellas y meditar en esas verdades. Cuando vemos que aquí Dios a Josué le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, está diciendo que es necesario que esta palabra, la meditación sea necesaria para muchos aspectos de nuestras vidas, que lo veremos más adelante. El objetivo de esta meditación es que podamos entenderla
practicarla y estar acompañada en oración. Podemos decir que la meditación, podemos ver que hay una meditación ocasional en la cual, esa meditación ocasional hace referencia a cuando vemos a todo lo creado por Dios. El jueves hacíamos un ejercicio con mi hermano Montilla en el Salmo 19 y miramos cómo el salmista se maravillaba y decía que los cielos contaban esa gloria de Dios. Y mirábamos cómo el salmista no decía solamente esas cosas por decirlas, sino que tenía un conocimiento de quién era Dios, un conocimiento de las escrituras de que Él era el creador. Y hay una meditación que es solemne y planeada. Esta meditación solemne y planeada en la que nos vamos a detener conforme a las disciplinas que estamos estudiando nosotros, que es meditar la palabra. Con base a esto, podríamos decir ahora, ¿en qué debo meditar? Dios mismo nos da esa imaginación para que nosotros podamos crear en nuestra mente en qué debemos meditar, pero a veces podemos caer en esas meditaciones que no son acorde a las bíblicas, sino hemos visto meditaciones no bíblicas en la cual requieren que vaciemos nuestra mente, que dicen, toca vaciar nuestra mente para poder encontrarte con tu yo, para que te quieras, para que busques un motivo, para que dejes ese sufrimiento, encuéntrate con tu yo, y de ahí salen malas interpretaciones, de ahí salen ese egoísmo que aflora el corazón del hombre. Pero la misma escritura nos dice, Filipenses 4:8, mi hermano Alexander, si me pudiera colaborar, por favor. Amén. Muchas veces nosotros meditamos en cosas, nos concentramos en meditar en situaciones de nuestra vida y dejamos a un lado las escrituras, en la cual sabemos que es la misma palabra de Dios. Y lo decía yo en la clase pasada, que al acercarnos a las escrituras nosotros debemos comprender que en ellas está toda la verdad, que es la inspiración de Dios, y con esa reverencia yo me tengo que dirigir a ellas. Y la misma escritura nos dice que no debemos vaciar nuestra mente para meditar, sino al contrario, debemos llenar nuestra mente de ese conocimiento de las escrituras, al escucharlas, al leerlas, al estudiarlas, y ahora con todo esto meditar en todas estas verdades de que nos dice Dios para que debemos meditar en nuestras vidas. Nuestra meditación debe ir fundamentada en las escrituras, deben ir con todas esas verdades que nutren nuestra alma, nutren nuestro pensamiento y nos enseñan esa forma en la cual debemos vivir. Ahora tengo como ilustración alguna referencia que leí de un libro en la cual me ayudó mucho para sacar esta enseñanza, y dice lo siguiente: imaginémonos una taza de té y con todo lo que compone, una taza de té, una taza con agua caliente y una bolsita de té, en la cual, si podemos decir, esa taza con agua caliente la asemejamos a nuestra mente, y la bolsita de té con todos sus componentes que trae dentro es la asimilación de las escrituras a nuestra mente. Si yo cojo esa bolsita de té y la sumerjo en el agua una vez y la saco, vemos cómo se tiñe esa agua. Podríamos hacer referencia a cuando escuchamos la palabra de Dios y va tiñendo nuestro pensamiento y vamos llenando de verdad y conocimiento nuestra mente. Ahora, si cogemos una bolsita de té y la sumergimos varias veces y la sacamos, se va tiñendo mucho más y el agua ya no es agua, sino va cogiendo unas características diferentes. Podríamos decir que leer y estudiar la palabra de Dios se asemeja a esto, que cada vez que yo sumerjo esa bolsita de té en esa agua, nuestra mente se va llenando más, se va tiñendo más de ese conocimiento. Pero ¿qué pasa si yo llego y cojo esa misma bolsita y la sumerjo durante mucho tiempo, la dejo ahí
hasta que se diluya todos los componentes que tienen en esa bolsita, esa agua se va a volver de un color más oscuro, su sabor va a cambiar, va a ser más fuerte su aroma. De esta manera, si nosotros meditamos con frecuencia, así como esta bolsita de té se tiñe en el agua, si nosotros meditamos con frecuencia y nos vamos a las escrituras, como lo indica la palabra, y nos quedamos en ellas durante harto tiempo, podemos encontrar esa esencia. Nuestro pensamiento va cambiando más, nuestra cosmovisión de ver el mundo va cambiando más, y vamos mirando cómo nuestra vida, nuestra manera de pensar va dirigida siempre hacia Cristo. No sé, mis hermanos, el domingo pasado, no sé si se acuerdan, les dejé que meditáramos en un versículo. No sé si se acuerda de alguien. Si no, la preocupación es mía. Bueno, primera de Pedro 2, por favor, hermano Faiba, si me quisiera ayudar, es tan amable. Primera de Pedro 2. 2, sí, perdón, 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, muchas gracias. Aquí miramos un imperativo en la cual nos habla de lo mismo que decíamos cuando hay un imperativo, es una orden de Dios en la cual nosotros debemos estar atentos a esa orden y no solamente escucharla, sino aplicarla. Cuando decir desead como niños recién nacidos, nos habla de que debemos desear como un niño desea esa leche. Y ahora cuando nos habla de esa leche espiritual, ¿de qué hace referencia? De la palabra de Dios. Exacto, así como un niño recién nacido desea esa leche espiritual en la cual lo único que desea es eso, así nosotros meditar y desear esa leche espiritual para nuestra alma. Cuando nos habla de esa leche espiritual no adulterada, hace referencia también a esa leche que consume el bebé, esa leche materna en la cual no es adulterada. Y dice que le ayuda al desarrollo del niño para su crecimiento, para adquirir defensas, para nutrientes. Y si vemos que en la palabra de Dios nos habla, se asemeja a una leche espiritual, está hablando de un alimento, ese alimento tiene características, tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene ingredientes que ayudan a nuestra alma para crecer en la piedad. Ahora con base a esto ya miramos una definición clave que era meditar y en qué debemos meditar. Y quisiera por favor que no apartaran de sus Biblias el versículo que les dije de primera de Pedro 2:2, perdón. Vamos a seguir continuando meditando en ello. Para crecer, ahora, ¿para qué debemos meditar? Bueno, ya les dije, para crecer en salvación. Miremos esto en el mismo versículo de primera de Pedro 2:2 que nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, ¿para qué debemos meditar la palabra de Dios? Para crecer para nuestra salvación. No con esto quiero decir que sea un requisito para ganar nuestra salvación o que vamos a ser salvos porque estoy leyendo la Biblia o estoy meditando en ella, no. De ninguna manera. Lo que quiero dar a entender acá, de que es para crecer para nuestra salvación, la misma escritura nos dicen que vamos nosotros formando nuestro carácter al carácter de Cristo y vamos dejando esa mala manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero si miramos el versículo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, el versículo no comienza ahí. Y quisiera que por favor leyéramos el versículo 1. Mi hermano Diego, por favor me ayuda con primera de Pedro 2:1, ¿es tan amable? Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura
Amén. Muchas gracias. Ahí va cogiendo contexto de por qué está diciendo desead como niños recién nacidos. Debemos dejar nuestra manera de vivir, desechando toda esa malicia, desechando todos esos malos pensamientos que tenemos en nuestra mente y más bien dediquémonos a cultivar y a meditar en las escrituras, en las verdades de Dios. Porque muchas veces nos quedamos con eso, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero ¿qué nos significa eso? ¿Cuál es su contexto? O quizás nosotros estemos meditando en otras cosas que no agradan a Dios. Y en eso es lo que nosotros debemos estar meditando cada día, si verdaderamente yo estoy meditando en lo que Dios quiere que yo medite. Romanos 12:2, mi hermano Montilla, por favor. Sí, señor. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén, gracias. Cuando decimos que es para crecer para la salvación, hace referencia a que nosotros debemos transformar nuestra mente y no conformarnos a este mundo, sino renovarnos cada día con un entendimiento claro de que en ella hay instrucción para nuestra alma y debemos estar creciendo. Cuando hablamos de esto, de una leche espiritual, y hacer una referencia a un niño, su primer alimento es ese. Muchas veces nosotros llevamos muchos años en el Evangelio y se nos tienen otra vez que predicar, desear como niños recién nacidos, otra vez a alimentarnos otra vez y empezar otra vez. Y tenemos que analizarnos si es verdad nosotros, tantos años que llevamos en el Evangelio, si seguimos probando solamente lo inicial y no estamos ya alimentándonos de lo sólido. Porque a veces colocamos nuestra mirada en el mundo y no nos enfocamos en todas esas disciplinas espirituales y dejamos a un lado quizá la meditación, que no la ponemos en práctica, sino que de pronto leemos la Biblia y la dejamos por un alto, pero no la estudiamos ni la meditamos. Segundo punto, ¿para qué debemos meditar aquí la palabra? Para obedecerla. ¿De qué manera nos cambia la disciplina la meditación? Es maravilloso al mirar cómo esta meditación cambia nuestras vidas. Cuando yo miro que esta disciplina espiritual nos cambia, me cambia personalmente, es maravilloso ver cómo el Evangelio toma esa forma en nuestra alma y ya uno no debe comportarse como se comportaba antes, dejando nuestra mala manera de vivir. Ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Por favor, leíamos en Josué 1:8 que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La misma palabra nos muestra que debemos obedecerla si meditamos en ella. Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Muchas veces es un motivo de meditación para nuestras vidas. Si estamos leyéndola solamente por leerla o estudiando, pero no la aplicamos, no estamos siendo obedientes a lo que se refiere a la meditación, no estamos siendo obedientes, solamente la dejamos a un lado y nos encargamos solamente de estudiarla y de meditarla, pero no la aplicamos a nuestra vida como debe ser. Entonces, en este punto, la misma escritura nos ayuda a obedecerla. Tengamos en cuenta que nosotros tendemos a no obedecer. Nos hablaban en otras clases que nosotros estamos incapacitados para buscar de Dios, para obedecerle, para glorificarle, para amarle. Estamos incapacitados y es el mismo Dios el que nos ayuda. Pero ¿cómo hacemos si no meditamos, si no leemos, si no estudiamos? No podemos en nuestras fuerzas. Ahora, ¿cuándo debemos meditarla? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿En qué momento podríamos meditar la palabra de Dios? Si quizás mi vida diaria está llena de mucho trabajo, de mucho contratiempo, el tiempo no alcanza. ¿En qué momento? Pero en la escritura
Si nosotros miramos eso de que pronto no nos queda tiempo, estaríamos siendo contradictorios o una contraparte a lo que Josué nos dice, en este verso que nos dice, que de día y de noche meditarás en él. Cuando Dios dice que de día y de noche, es porque podemos nosotros de día y de noche meditar en esas verdades, o si no Dios no lo hubiera colocado. Cuando tengas tiempo mediten en ella, no. De día y de noche debemos meditarla, en nuestro trabajo, al levantarnos, en el estudio, al acostarnos. Todo eso va tornando nuestra mente para evitar esos malos pensamientos, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto sabemos, esto nos da a entender que cuando nosotros sacamos tiempo para meditar en las Escrituras, cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra forma de actuar, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Eso es un reflejo del fruto de la meditación. La meditación trae frutos en la cual nuestra vida va a ser cambiada a la imagen de Cristo. Como tercer punto, ¿para qué debo meditar? Para crecer espiritualmente. Josué 1:8, no apartándonos de ese verso, nos dice que para que, bueno, vamos a leer, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí no quiere hablar que vamos a ser prósperos económicamente que porque vamos a meditar. No quiere decir que vamos a alcanzar la riqueza que el mundo ofrece porque vamos a meditar las Escrituras. No. Aunque no está aparte de la soberanía de Dios ayudarnos en todas estas cosas, pero aquí nos ayuda a crecer espiritualmente, a tener una vida de piedad para Dios, inclusive para tomar buenas decisiones. Quizás nosotros nos lanzamos a tomar una decisión y no es la voluntad de Dios. La misma Escritura dice, si meditan en ella, tendrán éxito. Inclusive muchas veces en nuestras vidas hemos tomado malas decisiones y inclusive ahorita de pronto nos vemos amarrados a esas malas decisiones y no sabemos cómo salir por no haber meditado en las Escrituras. Y la misma Escritura y por no llevar esa verdad. Aquí cuando Dios le dice a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le está diciendo que si él medita en esas verdades y sigue al pie de la letra su palabra, va a poder tomar buenas decisiones. Porque tengamos en cuenta que Josué iba a dirigir a un pueblo en la cual no era fácil y tenía que tomar buenas decisiones para no desviarse del propósito de Dios. Como cuarto punto, podemos mirar que es para adorar a Dios. Las mismas Escrituras nos muestran que nosotros debemos adorar a Dios, pero ¿cómo lo vamos a adorar? Salmo 101 nos dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Al comenzar les decía que meditáramos en esto, en dónde está nuestro deleite y cuál es nuestro deleite. En donde pongamos nuestro corazón, allí está nuestro deleite. ¿En qué nos vamos a deleitar? Digamos, nuestra adoración a Dios puede ser simple porque no lo tenemos como ese deleite que debe ser. Una comparación podríamos mirar cuando dos enamorados encuentran esa relación de su primer amor y siempre están pensando, el uno para el otro está pensando diariamente qué estará haciendo, dónde estará, estará pensando en mí, todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta dónde está nuestro deleite. Quizás nosotros nos deleitamos en las cosas de este mundo y no pensamos en que debemos vivir para la piedad, en que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, en que debemos vivir conforme a la imagen de Cristo y que debemos acercarnos a la imagen del varón perfecto, nos dice la Escritura, en la cual esa es nuestra
como a donde tenemos que llegar. Salmo 119, 92, que me ayudara por favor el hermano Belisario. 119, 92. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos afligidos por algún problema, alguna dificultad, alguna circunstancia en nuestras vidas? Y a veces podemos meditar en esto y recordar que todo es pasajero y que tenemos un Dios bueno, soberano, en la cual Él tiene todas las cosas en su mano. Dice aquí el salmista, si tu ley no hubiera sido mi deleite, dice acá, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Cuántos de nosotros, por eso les decía, cuál es nuestro deleite? ¿En qué nos deleitamos? Si no tenemos las escrituras como nuestro deleite, nuestro alimento principal, nos llega la aflicción y podemos ser movidos a dejar a Dios o inclusive a echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, y eso solamente aflora en nuestro corazón nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y nos apartamos de Dios. No sé si quizás no haya pasado, pero en mi vida personal había pasado de que solamente meditaba o leía la Biblia cuando me sentía bien, y llegaba la aflicción y era lo último que leía, porque quizás empezaba a decir, bueno, ¿y qué está pasando si yo estoy yendo a la iglesia, si estoy leyendo y por qué estoy pasando por esto? Porque no había un fundamento claro en mi vida en la cual no meditaba en esas verdades. Pero si miramos cuál es nuestra delicia, cuál es nuestro deleite, al llegar a esa aflicción, ya sabemos de que hay un propósito en todo y que nuestro deleite debe ser la escritura, no solamente en momentos de alegría o en momentos en la cual nos piden que abramos la Biblia, que la leamos, la meditemos, sino es un deleite en la cual yo debo vivir cada día para Cristo. Mi vida debe estar en torno a las escrituras. Mi vida en la vida afuera debe tener un contexto diferente, en la cual cuando yo medito en las escrituras, mi forma de hablar cambia, mis conversaciones cambian, mi forma de actuar cambia. Muchas veces vamos a encontrar que vamos a ser rechazados por eso mismo, porque cuando un enamorado está hablando otra vez de la pareja, están recién enamorados, solamente habla de eso, de ese deleite, de su primer amor. Pero quizá nosotros, como creyentes, salimos y ya nos olvidamos de compartir el evangelio, nos olvidamos de meditar en esas verdades, nos olvidamos de deleitarnos en su palabra, que nuestras conversaciones deben ser teñidas por el evangelio y debemos mirar si de verdad nuestras conversaciones, ¿qué tienen de Dios cuando hablamos con otra persona? Algún consejo, algo que nosotros podamos brindarle a una persona que no sea creyente. Ahora, para finalizar, mis hermanos, ya miramos una definición como primer punto, miramos en qué debemos meditar y miramos para qué debemos meditar. Quisiera que miráramos cuál es nuestro deber en todo esto. Así como Dios nos da instrucción en nuestra Biblia nos da esta instrucción en la palabra, nosotros como creyentes tenemos el deber de meditar en ellas, el deber de compartir el evangelio a nuestros hijos, el deber de vivir para la piedad. Nuestro deber está en obedecer la palabra de Dios, no solamente en quedarnos en recibir información para nuestro crecimiento, digamos,
personal y mental, sino que yo debo divulgar ese evangelio con nuestra forma de vivir, mi forma de expresarme hacia los demás, de cómo yo estoy viendo el mundo, de cómo yo me expreso ante el mundo. Y nos queda por decir, estamos disfrutando, como dice la última parte de 1 de Pedro 2:3. Decía que 1 de Pedro 2:2 no se quedaba solo ahí, sino que tenía un contexto y tenía una parte final. 2 de Pedro 2:3 nos dice, si es que han probado la bondad del Señor. Quisiera que por favor leyéramos otra vez 1 de Pedro 1 hasta el 3. Mi hermana Anita, por favor, me quisiera ayudar. 1 de Pedro 1, 2 al 3. Del 1, 1 de Pedro 1, sí, del 2 del 1 al 3. 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Amén. Aquí nos queda algo en que meditar. ¿Hemos probado de verdad esas bondades que la misma Escritura nos brinda? ¿O solamente nos hemos quedado con saber que la palabra de Dios, la verdad de Dios, y que es instrucción de Dios, que es una palabra inerrante, que no tiene en ella falla alguna? ¿Nos hemos quedado solo en eso o de verdad hemos probado esas delicias de esa palabra, esa bondad que hay en esa palabra? Porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente con ese verso, desead como niños recién nacidos, pero ¿por qué y para qué? Nuestra vida debe estar en torno a obedecer la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas, debe ser un deleite para nuestras vidas, y si no es así, debemos meditar en esto. Si no hemos probado de esa bondad de Dios, si no hemos probado de esa palabra, entonces nuestra mente están vacías porque no tienen el conocimiento necesario para meditar en las Escrituras. Ahora, con todo esto que miramos, debemos tener en cuenta que ya sabemos qué es la meditación, en qué debemos meditar, para qué debemos meditar y cuál es nuestro deber. Podemos mirar ahora cómo vamos a meditar, pero es un punto que lo vamos a tratar dentro de 8 días. Bueno, mis hermanos, espero pues que estos 3 puntos de mi bosquejo, la enseñanza de meditación, hayan quedado muy claros en nuestras mentes, que podamos meditar ahora en adelante, día a día, las Escrituras como debe ser. Inclusive, como meditamos con el hermano Montilla en el Salmo 19, es una manera en la cual nosotros podemos meditar en la creación de Dios, pero con base a las Escrituras, no solamente dejarnos llevar por algo bonito y meditar en ello, sino a qué hace referencia cuando yo medito en ellas, yendo a las Escrituras. Para terminar, mis hermanos, quisiera que oráramos, teniendo en cuenta todo esto. La pregunta que les hacía al comienzo, ¿dónde está nuestro deleite? ¿Cuál es nuestro deleite? Si en verdad nosotros estamos obedeciendo o no la palabra de Dios, debemos analizar nuestra vida y mirar si estamos probando esas bondades de Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra, tu favor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque cada día tú traes ese conocimiento necesario para nuestras almas y en ellas encontramos la paz y la tranquilidad, Señor, que solamente tú das, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque reconocemos que tu palabra es verdad, Padre, y que en ella encontramos instrucción.
pero no nos quedamos allí, Señor, te pedimos perdón, Padre, porque conociendo todas estas verdades no las llevamos aplicadas a nuestra vida, Padre, y nos alejamos de la realidad, Señor, que es las Escrituras. Quizás nuestro corazón, Señor, ese corazón engañoso, Padre Santo, esté deleitando otra cosa, Señor, que solamente te desagrada a ti, Padre Celestial. Permite, Señor, que en nuestro corazón no aflore ese orgullo, Padre amado. Si aflora en un momento ese orgullo, ese egoísmo, te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes a controlar nuestro temperamento, nuestro comportamiento, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que podamos vivir la palabra cada día, vivir conforme a la voluntad tuya, Señor. Y que cada día podamos entender que vivimos bajo la voluntad del Padre y que vivimos cada día solamente para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti en obediencia, Señor, a preparar nuestros corazones al deleite de tu palabra, Señor. Que no lo hagamos con hipocresía, no lo hagamos con rebeldía, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra fuerza no podemos. Enséñanos, Señor, tus caminos cada día, Padre Celestial, en que nosotros podamos caminar en tus verdades como tú lo ordenas, Señor. Que nunca se aparte de nuestra mente, de nuestra boca este libro de tu palabra, Señor, sino que meditemos día y noche en ella, Señor, para tomar buenas decisiones, para vivir conforme a la voluntad tuya, Señor, para crecer en la piedad, Señor, no quedarnos solamente como oidores o llenar conocimiento a nuestra alma, Señor, sino que podamos disfrutar con los unos con los otros, Señor, y podamos llevar el Evangelio, Señor, como tú lo has pedido. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y pongo delante tuyo, Señor, todo lo que esté en el día de hoy preparado, Señor, para la gloria tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.